de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Estamos una vez más en una transmisión de su programa Temas, Demas y Dilemas. Su amigo y compañero Oscar Desli. ¿Cómo te encuentras, Jorgito? Bien, Oscar, buenos días a nuestros amigos y amigas. Bien, pues estamos de nuevo en este espacio que nos proporciona el Canal Patrio, un canal que está abierto a la sociedad civil y que pues hace posible que estemos miércoles a miércoles haciendo una serie de comentarios en torno a diferentes realidades que vive nuestro país, que se dan en el contexto internacional, en fin, tratando de interconectar todo lo que es o hace a la vida diaria y sobre todo lo que consideramos puede ser una aportación para la reflexión. Desde hace unos días hemos venido tocando un tema que nos parece sumamente importante, no por conocido, también debemos pasarlo por alto, y que es en función de las estrategias de la manipulación mediática. El lingüista Noam Chomsky ha, digamos, hecho una especie como de decálogo, que yo me pregunto, bueno, como que cuando quieren hacer leyes todo el mundo dice que deben ser 10, ¿será por aquello de los 10 mandamientos? No lo sé, pero bueno. Y solo para recordar, aun cuando más adelante nos parece que debemos volver a escuchar puntualmente, en una mejor voz y con una mejor alocución, qué y cómo son integrados estos 10 puntos de vista de Noam Chomsky. Pero yo me quiero referir al primero para poder engarzar o para poder dar continuidad a una serie de noticias que se han venido dando sobre todo a partir del fin de semana pasado. Y Noam Chomsky nos dice de manera inicial que la manera en que se manipula lo que se conoce como la opinión pública es una verdadera entelequia, ya que no es más que la opinión de quienes controlan a los medios de comunicación y se presenta como si fuera la opinión generalizada del público. Esta es una vieja estratagema que utilizó Joseph Goebbels en el nazismo y que sigue gozando de una excelente salud. Esto es lo que afirma Noam Chomsky. Entonces él señala que uno de los primeros elementos que dan esta manipulación mediática, ya estableciendo que quienes en realidad se asumen como opinión pública son unos cuantos, es precisamente con una primera estrategia de la distracción, que es el elemento primordial del control social y consiste en desviar la atención del público sobre los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Ya sea como un famoso choque que él habla de Nueva Guinea, así mismo como la muerte de un oso panda en la China. Con estos dos elementos pues nos deja ver con toda claridad que si bien es cierto, un choque en algún lugar de dos trenes en donde mueran las personas, pues en sí mismo es un acto importante, es una acción, es un hecho que debe merecer en su momento y en su lugar las investigaciones correspondientes. Asimismo, como bueno, el respeto a la biodiversidad, a la naturaleza, si es que muriera un panda, pues en China, en el zoológico o en esa área en específico, pues le sería de importancia saber por qué o cómo o cuáles fueron las causas del fallecimiento de un oso panda. Pero díganme ustedes, ¿qué relevancia tiene si el choque fue en Malawi y no lo ponen en las noticias a nivel nacional en México? O si como una noticia destacada se pone que murió un panda en un zoológico en China. Bien, pues estos son ejemplos simple y sencillamente de lo que ha venido ocurriendo, particularmente el fin de semana. Para nadie es desconocido
que México ha vivido en los últimos, digamos ya, casi 14 años, un régimen de sangría. Ha habido una sangría terrible en donde llevamos ya cerca de 100,000 muertos, 100,000 asesinados. Imaginen ustedes, este es un enorme problema y que se deriva de las condiciones del narcotráfico y de una serie de elementos que se dan, pero que definitivamente no actúan solo, como lo hemos dicho en distintos momentos en el blog. Pues el narcotráfico no es tan solo aquel que lleva un fusil, aquel que transporta las drogas, los capos, como es el caso de el Chapo, sino en realidad más del 50% del éxito de estas corporaciones criminales lo son gracias a que gozan de la impunidad que les otorgan en primera instancia las policías. Lamentablemente, las Fuerzas Armadas Federales, como son en el Ejército y la Marina. Y luego, evidentemente, estas articulaciones, digamos, armadas del Estado, pues tienen a sus responsables, que es empezando desde el presidente municipal, síndicos, regidores, y luego saltamos a la esfera estatal. ¿Cuántos diputados, cuántos gobernadores no han sido puestos y dispuestos por el narcotráfico? ¿Cuántas campañas presidenciales no han sido abonadas con dinero del narcotráfico? Bien, todo esto en sí corresponde a una gran problemática del país, que no se reduce a la captura de un elemento, de una sola de sus componentes, como es el Chapo Guzmán. Vean ustedes entonces cuál es la posición real de la detención de este capo del narcotráfico, de un cártel tan o más peligroso como cualquier otro, pero que ha tenido una distinción que, digamos, durante muchos años, 13, simple y sencillamente desde que desapareció, desde que salió caminando por el penal de Puerta Grande en Jalisco, el Chapo... De Puerta Grande, ¿no? Sí, Puerta Grande, ¿no? Porque ningún que carrito de lavandería, ¿no? Sí, salió caminando el señor, ¿no? Obvio, pues tenía en las manos a todo el personal, en fin, toda una serie de cuestiones que se sabían desde el momento de su fuga y que hoy se presentan como si fuera la noticia de actualidad. Asimismo, desde hace 13 años se especulaba de quién habían sido sus contactos. Y a lo largo de todos estos años, en donde nunca se le pudo ni detener ni ubicar con precisión, pues era obvio que aún y a pesar de que los norteamericanos, ya aposentados en México desde hace 10 años, llevando adelante todas las acciones y las pesquisas para detener no tan solo este capo, sino al conjunto de delincuentes mayores, pues tampoco pudo los agentes norteamericanos. Y ellos se quejaban de que no era posible por la corrupción en México. Y los mexicanos simple y sencillamente hacían como que la Virgen les habló. Es decir, ellos no escucharon nada, no vieron nada. Estos ejemplos se ponen simple y sencillamente porque mientras eso ocurre, en México se está entregando total y absolutamente, y no es algo, no es un sofisma, el destino de México con la reforma energética. Vean nada más la profusión de los mensajes que se envían en la televisión y en la radio. Si no fuera tan importante o poca cosa, ya lo hubieran dejado de lado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues todo eso lo trataremos más adelante. Vamos a nuestro primer corte de este programa. Les saludamos nuevamente y los esperamos al regreso de este corte. Sale. Muy buen día, feliz Navidad. ¿Cómo va? ¿Bien? Tengo para la fiesta 10 preceptos. ¿Compartimos? 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída
lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, o organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que con visiones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en
En lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción no hay revolución. Y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Lo escribió el lingüista Noam Chomsky. 10 estrategias de manipulación mediática, como para empezar a ver el año que viene si siempre va a ser igual. Cambiará alguna que otra cosa, pero alguna de las 10, o las 10, algunas combinadas, otras no, siempre están presentes en la masividad de los medios. Esto es Marca, de Radio, 25 de diciembre. Bien, pues también como una medida mediática nosotros repetiremos una y otra vez hasta que todo mundo esté consciente de cuáles son estos medios o estos métodos y las estrategias definidas para el control mediático. Y como iniciamos el programa señalando, por ejemplo, qué era lo que estaban haciendo o qué están haciendo tanto las autoridades a nivel federal, a todos los niveles, y las televisoras con esta detención del famoso Chapo, hay mucho más de fondo, sobre todo que tiene que ver con lo que ya veníamos tratando en el terreno del uso de las nuevas tecnologías, lo que es el Facebook, el Twitter, el WhatsApp y una serie de elementos tecnológicos que están a la disposición de la juventud y cómo interactúa hoy la juventud y cómo en un principio los medios de comunicación formales como son las televisoras y las radios en México particularmente y en el mundo, pero particularmente en México, que es nuestro caso, los tomaron por sorpresa. Y entonces hubo un momento en donde, por ejemplo, cuando las balaceras estaban en todo su apogeo, en donde Televisa, al estilo Sabludowski, que por cierto abrió la boca en estos días y lo quiero comentar brevemente más adelante, haciendo una comparación como en la década de los 60, particularmente a finales de estos, entre 68 y 71, para Jacobo Sabludowski no pasaba nada en las calles de México. Como ahora, ¿sí? Para Dóriga, ¿no? Como ahora para Dóriga, es decir, el efecto Sabludowski viene desde allá. Y cuando la sociedad civil se organiza e irrumpe, no pueden estos oficiadores mediáticos controlar a la población. Y así les está ocurriendo, y así les ocurrió hoy con el movimiento Yo Soy 132, en donde las redes de comunicación como el Twitter y como el Facebook pues les dieron la vuelta. Entonces yo creo que entraremos más adelante. Yo les daré pues algunas pistas, no son más que 2 o 3 a grandes rasgos de lo que significa el ASPAN y cómo el ASPAN juega un papel preponderante en esto de la caída del Chapo o la entrega acordada del Chapo, o en su defecto parte de una misma trama para seguir confundiendo al pueblo de México. Pero bien, ¿cuáles son los datos que tenemos, que hemos investigado, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario, 2 comentarios sobre lo que acabas de plantear, Oscar, y empezaría leyendo un pequeño parrafito que salió el día domingo pasado, 23 de febrero, en el periódico La Jornada, de este señor que se escribe Rayuela, que dice así: por más espesa que esté la cortina de humo, que no se olviden las irregularidades en el tiempo de Calderón y el crecimiento nulo en el sexenio priista al poder.
Es decir, estas pequeñas líneas sintetizan, me parece, junto con lo que ha dicho Óscar, este objetivo político que contiene la detención del Chapo, que ha digamos, mantenido ocupadas a las televisoras comerciales como Televisa, TV Azteca, Cadena 3 y por supuesto pues a sus satélites del Grupo Milenio y otros, así es, y incluso periódicos, ¿no? Esto tiene que ver incluso también, Jorge, con una campaña mediática salvaje en contra del gobierno venezolano. Es decir, en esa posición de que decían los viejos, ¿no? Ver la paja en el ojo ajeno cuando uno tiene una bigota, ¿no? Es decir, el gobierno mexicano y sus medios oficialistas deberían de ver primero los problemas que hay en este país y dar una solución, a ser críticos ante todo. A lo mejor alguien diría que las televisoras no tienen por qué dar soluciones, pero sí su labor constitucional, Óscar, si revisamos el artículo 6 de esta constitución que le han dado muerte en lo fundamental, bueno, todavía guarda algunos aspectos positivos. El artículo 6 establece que la población tenemos derecho a información objetiva y veraz. Y eso es algo que no están haciendo esas televisoras. El caso Venezuela es un ejemplar. Y en el caso del Chapo Guzmán, yo comentaba con ustedes, y quiero compartir fuera del aire, que si algo tuvo esta detención y algo han ocultado los medios, o han pretendido ocultar, es algo que el mismo gobierno federal, a través del procurador Murillo Karam, se hizo el harakiri. Primero dijeron que la detención de este señor era producto de una coordinación, incluso salió en el Twitter, hablando de los medios que habla Óscar tecnológicos, el Twitter de Calderón y después de Peña Nieto, claro, después de lo que publicaron Los Angeles Times, porque donde se conoció, seguramente ya lo comentaron, este asunto fue primero en Estados Unidos. Bueno, se dijo que era una coordinación entre instituciones oficiales, pero después resulta que no. Murillo Karam tiene que reconocer que en la detención de este narcotraficante intervino, por supuesto, la DEA, ¿no? Es decir, esa agencia policíaca que es un brazo de la CIA y que tiene supuestamente acuerdos y convenios para asuntos de seguridad de ambos países con el gobierno mexicano. Entonces, esta parte tiene que ver efectivamente con una cuestión que tocamos ya en un programa, Jorge, que es en la cuestión del ASPAN, el llamado Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que se inició, recordemos, con Vicente Fox, continuó con Felipe Calderón y que ahora han mantenido oculto las negociaciones, pero que las están ejecutando. Una de ellas fue que en el ASPAN se acordó también, producto de todos los mandatos del Imperio Norteamericano, la reforma energética. Ya está la reforma constitucional, ya está privatizado constitucionalmente petróleo y electricidad, y ahora es el asunto de la seguridad. El asunto de la seguridad, es decir, desde la óptica estadounidense, es que esta cuestión de los narcotraficantes afecta a su seguridad nacional. No tendrían por qué intervenir policía alguna norteamericana, y así lo hicieron. Entonces, habría que poner mucho cuidado. Hasta ahí dejo el comentario en relación al ASPAN, porque es precisamente en el marco de este acuerdo que se están haciendo ese tipo de detenciones, el espionaje, y eso ha permitido que incluso haya drones norteamericanos, es decir, aeronaves no tripuladas, que anden como en su casa, espiando a todo mundo. Es decir, este acuerdo para la seguridad y prosperidad de América del Norte no es más que el asunto de tenernos como un traspatio del imperio norteamericano. Entonces, aparte de la cortina de humo que ya se mencionó, pues se revela también esta situación de cómo seguimos cada vez siendo una semicolonia de los Estados Unidos de Norteamérica. En una primera cuestión, Óscar, yo haría ese comentario para después abordar más adelantito el asunto de los datos de las televisoras. Claro. Pues bien, yo quisiera empezar con este tema, ¿no? Haciendo sonora lo que es nuestro programa de temas, lemas y dilemas. Este tema ha dado mucho de qué hablar desde el fin de la semana pasada, desde el mismo sábado muy temprano. Yo quiero relacionar
este tema precisamente con las 10 estrategias de manipulación mediática. Es decir, cómo se va sustituyendo una noticia según la valoración que el propio Estado da de las cosas. Previo a esta situación de lo del Chapo Guzmán, tuvimos el problema de las autodefensas y toda la violencia que se está ejerciendo en Michoacán. Previo a ese problema también de las autodefensas, pues vino lo que ya comentaba David, la reforma energética, que era desde nuestro punto de vista, muy particular punto de vista, de mayor importancia que este problema, aún sin dejar de ser importante. Es decir, cómo cada nota y la manipulación que dan los medios va sustituyendo una a otra. Efectivamente hay una serie de interrogantes que nos tendríamos que hacer a partir de la detención del Chapo, de lo que ha venido sucediendo. El fin de semana platicábamos, Oscar, recordarás, que una de las primeras interrogantes que nos hacemos es por qué la detención fue tan light. ¿Qué tanto tiene que ver con esto que acaba de explicar David sobre la cuestión del ASPAN? Es decir, el gobierno mexicano presume que ni siquiera se dio ni un tiro, ¿no? Es decir, de manera muy suave, muy tersa, fue detenido el Chapo Guzmán. Tal pareciera que todo su cuerpo de seguridad de él no intervino y no tuvo ninguna confrontación. Desde la nota que da oficialmente el gobierno mexicano, la Marina, no tuvo ninguna resistencia del caso y fue detenido. Otra de las interrogantes que nos estaríamos haciendo es de dónde la revista Forbes lo ubica como uno de los multimillonarios del mundo, por lo menos con una fortuna de más de 1,000 millones de pesos. Aunque en esta última edición lo sacaron, en la de marzo 2013, todavía no aparece la del 14, pero lo dejaron fuera por alguna razón. Pero es una otra interrogante que nos haríamos, claro, cómo surge como un multimillonario en el mundo. Y además la nota fue mundial, ¿no? Esta detención, en 2 y años sigue en discusión, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, otro aspecto que había que preguntarse, ¿cuántos gobernadores o cuántos de la élite política que hemos estado mencionando aquí durante mucho tiempo están involucrados con él? ¿Cuántas son las empresas fantasmas que están lavando el dinero, que están financiando precisamente el narco? ¿Cuál ha sido el papel fundamental que ha jugado el narco en las elecciones locales y federales? ¿Hasta dónde está? Las declaraciones que el mismo fin de semana dio un personaje, Joseph, no recuerdo el apellido, Oscar. No, es un personaje que tuvo un cargo muy importante en la DEA, y que hizo en Univisión el fin de semana, y que yo en la mañana escuchaba con mucha atención de que él, estando en ese trabajo de la DEA, que conoce la profundidad de esta institución. Se llama Bill Jordan. ¿Sí? Bill Jordan, ok. Como él estando dentro de esta institución, pues conoce perfectamente bien los entrelaces y los hechos de complicidad que hay entre el narco mexicano y los políticos en este país. Me llamó mucho la atención, yo escuchaba hoy en la mañana, Oscar David, con atención, una entrevista que le hace Carmen Aristegui a este personaje, en donde él lanza estas acusaciones, pero Aristegui le dice que si lo puede probar. Hace rato en broma decía con Oscar, pues yo no creo que si para financiar una campaña electoral para la presidencia de la República, que sí relaciona casi todo el tiempo, ha estado el PRI. Si el PRI tiene vínculos no actuales, él da desde históricos de cómo se ha involucrado el narcotráfico en financiar las campañas políticas de estos personajes, aun cuando él sostiene que no directamente se le hace llegar los recursos a los que son los candidatos, ¿no? Sino es por la estructura misma del PRI. Finalmente, este personaje, decíamos, Oscar, son hasta de risa, de que Carmen lo hace contra la pared y le dice que si tiene forma de probarlo. Nosotros decíamos hace rato, bueno, pues hay cuestiones que ni modo que el narco o el Chapo, quien encabece... Son corruptos pero no tontos. Daba recibos de que sí tenía esta lana, aportación, ¿no?, a la campaña. Eso pues, evidentemente no se puede probar, David, como cuando decíamos que muchos compañeros actos de corrupción en el ESME pues no daban recibos, ¿verdad?
de la venta de notas y de otra serie de corruptelas que existían aquí. Todo esto ya nos ha llevado estos días, Oscar, David, en función de cómo han distraído la atención de los verdaderos problemas que tiene el país. Me estaba recordando, Oscar, en esta misma semana, me parece que el día de ayer me mandaste un correo con un mensaje de lo que en México ha sucedido, que es el bajo crecimiento de la economía. Uh-huh. Sí, ese es un verdadero problema que tenemos aquí y que efectivamente los medios no lo destacan. Sería ya muy largo, me he extendido mucho en mi participación, pero me parece que la cuestión de la reforma energética, el bajo crecimiento económico, el crecimiento del desempleo, los incrementos a los bienes y servicios como a los productos de la canasta básica son más importantes que solamente el problema de la detención del Chapo Guzmán, desde mi punto de vista, David y Oscar, ¿no? Yo también de momento sería ese mi primer comentario. Bien, pues aquí es en donde debemos hacer una reflexión mucho más profunda, porque ahora se trata de ver si en realidad el Chapo estaba solo. Ya apareció en un noticiario que eran 7 personas las que detuvieron, que si el que lo cuidaba no era un cuidador simple, que fuera un esgafe, en fin, no son más que patrañas, pérdidas de tiempo. Lo concreto se acaba de decir y se dice de manera muy rápida, y debe ser resuelto de manera rápida, es decir, ya tienen al Chapo, ya tienen la certeza. Bien, antes de que lo entreguen a los norteamericanos, tiene que decir el Chapo quién le permitió el escape. Segundo, en los 13 años, ¿quién le ha permitido vivir en la impunidad con la que vivía? No con el departamentito modesto que sacan de Mazatlán, sino como, por ejemplo, para poder usufructuar los bienes que el Capo tenía, los relojes de más de $150,000 que le registran en el momento de su detención. Y por ejemplo, el periódico Reforma hoy en su portada saca 3 automóviles de super lujo. Estos automóviles, discúlpeme, pero no creo que el Chapo los trajera en la Sierra de Durango. No creo bajo ninguna circunstancia que el Chapo los hubiera comprado para que algún helicóptero se los llevara a la sierra y nada más los viera, porque ahí no pueden circular. Son automóviles que circularon en la Ciudad de México, en Mazatlán, es decir, circularon en todas las ciudades importantes del país, y para ello debió haber tenido la protección y el compadrazgo con muchas autoridades. Y luego finalmente, la clase empresarial, esta que siempre abre la boca, hoy no ha dicho esta boca es mía. ¿Por qué? Porque saben muchos de ellos que, como el escándalo que se está ventilando en otro nivel, también de manera soterrada, que es el ex dueño de Mexicana de Aviación, pariente de los Azcárraga, es sobrino o primo de Emilio Azcárraga Yen, Gastón Azcárraga, se comprueba que es un pillo y que además de haber defraudado y quebrado artificialmente o de manera determinada a Mexicana de Aviación, pues tiene nexos con gentes del narcotráfico. Entonces él y sus socios están metidos en todo eso. Entonces, de tal manera que esta detención del Chapo no es más que una vertiente, primero, para, como una especie de golpe mediático, darle un aire a Enrique Peña Nieto, porque lo necesita con urgencia. Ya lo han dicho desde fuera el New York Times, el Financial Times, el Washington Post, en México, en fin, todo el mundo ha dicho, bueno, ya hicieron las reformas estructurales en México, pero eso no basta, no sirve, no hay un avance en la economía de ese país, dicen desde fuera, y desde dentro nosotros lo afirmamos, como lo decía Jorge Luis en la nota que le enviaba yo. Es algo muy importante porque en muy pocos diarios en el país dieron cuenta de esto, y es el caso de El Universal, en donde el columnista José Luis de la Cruz Gallegos dice lo siguiente: la información publicada por el INEGI confirma que no se deben subestimar las lecciones de la economía. En las administraciones públicas pasadas se pensó que la desaceleración económica de 2001 a 2008 serían transitorias y se decidió encaminar los esfuerzos a otros aspectos que se consideraban más estratégicos. El resultado fue un estancamiento y una recesión que proporcionaron un crecimiento promedio inferior al 2.5% en los sexenios panistas.
y para el primer año del actual gobierno, la economía nacional registró el menor Y eso crecimiento no se dice. desde el año 2009. Aún más, tomando en consideración los últimos 20 años del Producto Interno Bruto, el 2013 solo supera a lo registrado en periodos recesivos. La contracción de 2009, es decir, la caída de la Bolsa de Nueva York o el asunto de Lehman Brothers, como se le conoce internacionalmente, y la caída de 1995, el famoso error de diciembre, y los retrocesos de 2001 con el menos 6% y el magro aumento en 2002 del 1% del crecimiento. Al 0.1. Al 0.1, perdón. Sí. La nueva administración, es decir, este columnista habla de Enrique Peña Nieto y de Videgaray, claro. La nueva administración optó por privilegiar la negociación y aprobación de las llamadas reformas estructurales y se dejó de lado el aviso que el mercado interno y la economía de los Estados Unidos transmitieron desde mediados de 2012. Es decir, que había una debilidad estructural del mercado laboral que provoca pobreza y una desaceleración de la industria norteamericana. Hoy las reformas están aprobadas y se está negociando la parte secundaria de las mismas. Sin embargo, el magro crecimiento ya tocó a la puerta de la industria y el comercio nacional, por lo que la carrera en contra del tiempo comenzó para evitar una desaceleración mayor. El gobierno estima que con un mayor gasto público podrá generar el crecimiento cercano al 1.6%. Promesas. Por lo que el sector privado tendrá que contribuir con otro 2.3% para alcanzar el objetivo de los planes del gobierno. Hasta aquí dejo la lectura con una reflexión. El gobierno es un fracaso, el gobierno actual. Y en términos generales, el gobierno en México ha sido un fracaso per se, desde siempre. Lo que ha sacado adelante al país en aquel modelo económico de desarrollo en la sustitución de importaciones fue precisamente el que el mercado norteamericano se orientara desde 1940, 39 hasta 47, 48, toda su economía, toda su industria, la industria militar. Por tal motivo los mexicanos y los empresarios mexicanos, cobijados por el Estado mexicano, por el gobierno, los distintos gobiernos, los cobijaron. Por eso es que crecieron las industrias en México, por eso hubo un crecimiento mayor, porque todo era un consumo interno. Pero evidentemente cuando los Estados Unidos de Norteamérica despiertan o salen de esa economía de guerra, pues se reorienta la economía internacional y trae una serie de elementos que se han venido desencadenando desde la década de los 70, pero particularmente en la década de los 90, es decir, 20 años después, se agudizan las crisis y la contradicción del gran capital entre el capital foráneo y el capital nativo. Hay quienes dentro del marxismo se contentan con decir que el capital no tiene origen. No se trata tan solo de la frialdad de esas cifras. Simple y sencillamente tendremos que atener que la cultura interna de cada país da la pauta para la interpretación de esa definición certera de Carlos Marx, pero que también deja de lado un análisis. Los capitales, vengan de donde vengan, las regulaciones que tienen los países hoy pueden permitir saber de dónde vienen y hacia dónde van y si son del narcotráfico. Yo les invito a que vayamos a otro corte musical para entrar pues ya en una parte de la recta final de este programa. Gracias. Reempuje, compañero, pues pucha ni que anduviera con dolor en la bastera, huyendo del entrevero. Más despacito, aparcero, que hay piedras en el camino, pucha pueblero ladino. Cuando menos se afigura que pretendo alguna chura,
de las que le han ofertado. Deme por eliminar del montón de pretendientes que se han afilado los dientes pa' prendérsele al asado. Yo no preciso abogado ni migas del presupuesto, porque no ando del cabresto de ningún alto manate. A mí no me ceba el mate ningún negrito mimao. El que es ternero y no bala anda asustado y en cuclillas, pa' él no son las amarillas de la burra del estado. Pa' él es el duro recao y el remington y la lanza y la bala que lo alcanza, pa' que alguno como usted venga a contarle después historias de degollao. Pero yo soy más porfiado que gallo comiendo tripa. Cuando el trabuco se engripa, lo mismo sigue cargado. Más despacito, cuñado, ¿pa' qué quiero yo ese hueso? Puede ir repartiendo el queso con otros que se lo coman. Yo en el bajo y en la loma siempre anduve bien montado. Bien, pues abramos el debate, porque aquí, como se dice fuera del aire, estábamos teniendo precisamente un intercambio de ideas en relación a dos temas fundamentalmente. Y dentro del esquema de la manipulación mediática, ¿el Chapo se entregó o lo capturaron? ¿Fue pactado? La economía nacional está realmente desfondada y por ello hay que hacer un gran escándalo mediático con el Chapo, hasta ver qué calzones llevaba ese día el Chapo, en lugar de ver las cuestiones centrales del Chapo, pero por separado y por un ratito, porque tenemos problemas más graves, como es la economía nacional, como es realmente qué está pasando y qué va a pasar con la reforma energética, en fin, esas cosas, ¿no? Y además los datos que David nos va a dar, después de una investigación que hizo, sobre cómo anda, más bien dicho, la juventud en México en relación con las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? Sí, esta parte que se comenta está muy conectada a una situación que también ha ocupado a los medios desde hace un rato, que es la campaña mediática, no solamente por la detención de Chapo, sino por el asunto en Venezuela, donde no se les baja de que es una dictadura. Fíjense bien, el caso mexicano, en comparación con el caso venezolano en términos de aumento salarial, por ejemplo, es contrastante. Mientras en México se decretó, como todos sabemos, un aumento de 2 pesos con 50 centavos para los salarios mínimos, en el caso venezolano se determinó un aumento de cerca del 10% para los salarios mínimos generales de ese país, que permite fortalecer el poder de compra de, cuando menos, de amplios sectores de la población. Y si a esto agregamos, en el caso ahorita mexicano, que por supuestos problemas de improductividad, porque así lo han venido manejando, alimentos como el limón y otros en cascada, tienen aumentos de cerca del 100%, es decir, el limón en algunos lugares el costo del limón en este país está en 65 pesos. Es decir, está un kilo de limón prácticamente en algunos lugares cuesta el pago de un día de salario mínimo. Entonces esto refleja efectivamente, yo vuelvo a insistir, un problema de hambruna no declarada en este país, y que por una situación de falta de organización de los sindicatos y además de una apatía política de la población en general, este país no se organiza y no se levanta.
Y además, si agregamos una influencia mediática terrible, dirigida por los medios, pues esto implica efectivamente casi un control absoluto del gobierno sobre nuestra población. Y miren nada más los datos que da un investigador, Oscar, de Puebla, de la Universidad Nacional, Universidad Autónoma de Puebla, le llaman Benemérita de Puebla, en relación al uso de la televisión. Es actual esa investigación, y resulta que dice que en promedio un niño en un año escolar ve 2000 horas de televisión abierta, y en contraste con ello solo le dedica 800 horas al estudio. Es decir, es terrible el asunto de cómo los niños están en ese elemento distractor que es la televisión. Es decir, dice el investigador que la televisión se convierte en una niñera electrónica, y que esta influencia en ellos y en los jóvenes pues tiene que ver, impacta los niveles de salud, los niveles de nutrición y los niveles culturales. Por ejemplo, Televisa, Jorge, a través de su canal 5, datos de una organización que se llama El Poder del Consumidor. El canal 5 transmite 39 anuncios por hora, de los cuales 17 anuncios son anuncia alimentos no recomendados. Además, esta investigación se complementa con el informe que de manera, pues no les quedó otra, da el INEGI sobre estadísticas sobre disponibilidad y uso de la tecnología de información, que acaba de publicar el INEGI, y en donde reconoce el INEGI que el 95% de los hogares en México cuenta con una televisión, y que el segundo lugar, el recurso tecnológico, es el teléfono fijo. Dice que 20% de los hogares cuenta con acceso a internet, y si se compara esta condición con Corea, pues estamos en pañales. En Corea, por ejemplo, el uso del internet es muy alto. Casi el 96% de los hogares cuenta con acceso a esta herramienta tecnológica. Además, estos datos revelan que efectivamente la campaña comercial asociada que está pactada entre los medios de comunicación y el gobierno federal está dirigida fundamentalmente a la gente joven. En esta investigación se habla incluso de cómo sobre asuntos de carácter de trascendencia nacional se dejan a un lado, o en su defecto, violentado también el artículo 6º, se establecen aspectos y condiciones que nada tienen que ver con la realidad. Y aquí, por ejemplo, el asunto de la reforma energética es clave. Prácticamente durante todo el día se están dando anuncios sobre las bondades de la reforma energética, en donde el gobierno federal afirma que una vez que esta se implemente, que estén asentados las empresas transnacionales, pues va a haber un impacto en la baja de tarifas eléctricas y, por supuesto, en la baja, dicen ellos, del precio de las gasolinas y el diésel. Bueno, pues esta información que dan las televisoras es totalmente falsa, sobre todo a la luz de lo que han venido publicando algunas encuestadoras, algunos organismos privados, y incluso reconocido esto por el Instituto de Investigación de la Cámara de Diputados. No va a haber en los próximos 5 o 6 años ningún abaratamiento de gasolina, ni mucho menos de tarifas de electricidad. Este asunto prácticamente entonces tiene que ver con una cortina de humo que efectivamente, como ya ha venido planteando aquí, tiene o procura mantener distraído a los sectores particularmente juveniles e infantiles de esta nación. Ahí es donde uno se explica, Oscar, el por qué, lo que hemos venido comentando, por qué no pasa nada en México, ¿no? Pues esa es parte precisamente de eso que hemos tocado durante varios programas, que los medios ya no son de comunicación. Esa es la conclusión. Se dice en esta investigación que la comunicación es donde interactúan cuando menos dos seres, dos entes. Es bidireccional. Así es. Y en este asunto de los medios comerciales, que entre otros destacan Televisa y TV Azteca, ya no son medios de difusión que se dedican a enajenar, que se dedican a manipular las mentes, como lo reconoció, por cierto, hace 21 años Emilio Azcárraga Milmo, cuando dijo
que la televisión era para jodidos, para divertir, decía él, a propósito de que estaban festejando hace 21 años en febrero el éxito de una de sus mejores telenovelas de Televisa, que era Que los ricos también lloran. Eso que dijo de manera desparpajada ese tipo, hoy es una realidad, y a partir de ahí es como la población mexicana la tienen, no totalmente controlada, pero sí en un alto porcentaje la población pareciera que no pasa nada. Esos son los datos, Oscar, que dan en esta investigación y que me parecen muy conectados con el tema del asunto de la detención del Chapo y de los ataques mediáticos al gobierno y al pueblo venezolano. Yo quiero dar una opinión, Oscar, que esto pudiera considerar que hasta debemos establecer un debate aquí, en función de cuál, viendo cómo los medios pueden tener un control mediático, no solamente a nivel nacional, sino mundial, de cómo tener en la palestra arriba, en esta luna de miel, a Peña Nieto. Claro. En función de, primero, vino la reforma energética que fue aplaudido por lo menos por todos los países más poderosos del mundo. Sí, los que van a invertir, ¿no? Claro, y estuvo ahí, ¿no? Pues claro, le van a entregar a las grandes petroleras el petróleo, a la Shell, a la Texaco, ya se ha dicho aquí. Y por otra parte, me parece que en esta detención, que ayer escuchaba yo también a Ricardo Ravelo, dice que puede haber sido pactada. Entonces eso le permite en lo mediático a Peña Nieto permanecer en esa coyuntura, digamos, de imagen a nivel mundial. Pero también decía yo en el corte de hace un rato, Oscar, que a mí me parece que quizás sea una de las condicionantes que las transnacionales le ponen a México en función del alto índice de inseguridad que hay, y que al venir a invertir sus capitales no vienen con toda la confianza que quizás ellos tuvieran. Hace un rato lo dije, me parece que ahí podría abrirse pues una polémica entre nosotros, ¿no? Por esta opinión que yo doy muy, muy particular. Y por otra parte, me parece también que hay una cuestión que, como se ha ocupado en los medios toda la bronca esta también de las telecomunicaciones, con las demandas de TV Azteca Dish y Televisa y Dish a TV Azteca, de pronto pasó una nota sin mayor trascendencia a partir de la pretendida consulta que quieren hacer los partidos de oposición, principalmente el PRD, sobre la reforma energética, y que ya en un acuerdo en la Cámara, en el Congreso, entre PRI y PAN y su vocero Penchina, no pasó, es decir, no va a poderse llevar, no va a servir de nada la consulta, lo que ya habíamos advertido nosotros aquí en algún programa. Pero ya de manera muy cínica, Penchina, yo lo escuchaba en una entrevista que le hacen, que primero la izquierda se debiera de poner de acuerdo. Yo quiero señalar en este programa, Oscar, que no es la izquierda, que sabe Penchina perfectamente bien, insisto, y esto no se discute en los medios, que la mayoría de la población mexicana está en contra de lo que fue aprobado por el Congreso de la Unión, que fue la reforma energética. Y eso pasó de noche, ¿no? Pues miren, el tiempo lamentablemente nos va acercando al final, y podremos señalar de nuevo que como elemento de manipulación mediática se puede calificar a la detención del Chapo, por todo lo que conlleva, si se entregó, si fue una entrega pactada, por qué no un solo disparo, por qué cuando llegan las fuerzas militares de la Marina dan el permiso para que casi esa escena del crimen pueda entrar medio mundo a hacer sus fotografías. Un reality show, ¿no? Un reality show. Televisa, sobre todo. Los primeros días se deja crecer una imagen del departamentito de donde estaba, hasta que llega Televisa y cambia esa realidad para meter un elemento de discusión, que si eran 5, que si eran 7, que si eran los hijos, que se había un chaleco antibalas. Miren, el payaso de Loret de Mola no es más que un títere de este escenario, de ese círculo de 3 pistas. Lo que está de fondo escondiéndose, y eso es lo que tenemos que hacer, es combatir con toda nuestra inteligencia cada uno de esos mensajes del spot
en donde se dice que va a bajar la electricidad, que va a bajar La todo, gasolina. los energéticos en Que va a haber México, mucho empleo. y que va a haber mucho empleo. Mire, la realidad es otra, simple y sencillamente volvemos a lo mismo. Los datos que nos ofrece en este reportaje que subiremos al blog, señala que la reforma laboral aprobada en 2012 no contó con un marco de crecimiento económico adecuado para generar el empleo formal que se esperaba. En realidad, el modesto desempeño del aparato productivo determinó que solamente se registraran 463,000 nuevos empleos ante el IMSS. De acuerdo con el INEGI, más de 800,000 personas encontraron una ocupación que no les otorgó el acceso a las instituciones de salud, lo cual llevó el total de casi de 32 millones, dado que existió, es decir, hay 32 millones que se encuentran en estas condiciones. Sin seguridad social. Sin seguridad social, es decir, que tienen un empleo de poca o nula calidad, empleos que son impulsados como modelo, precisamente a partir de la implementación de las políticas públicas por los gobiernos panistas, pero hablado por los priistas y los perredistas chuchos, porque los chuchos, al igual que el PRI y el PAN, estuvieron de acuerdo en la eliminación, por ejemplo, la extinción de Luz y Fuerza, porque antes de dar el golpe, hablaron con Marcelo Ebrard, que hoy quiere no sé salir de dónde, hablaron con los gobernadores del PRD, les dijeron, así están las cosas, y estos estuvieron de acuerdo. Y ese es el modelo económico laboral que se pretendió, quitar un contrato colectivo como el que tenía Luz y Fuerza del Centro con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que databa de más de 90 años de antigüedad ese sindicato, y el contrato colectivo con más de 70 años. Lo hicieron a un lado por las prerrogativas que contiene, para instaurar un nuevo modelo. La tercería, es decir, el outsourcing, los salarios sin calidad, sin ninguna prestación, y aquí están reflejados. Hay 32 millones de mexicanos en esas condiciones. Y continúa el reportaje. Dado a que existió un aumento en los indicadores de la precariedad laboral, como la informalidad y la ocupación en situación crítica, lo que puede inferirse es que el bajo crecimiento económico exacerbó la debilidad estructural del mercado laboral. Claro. La confirmación de ello llegará cuando la Coneval publique las cifras definitivas del indicador de la tendencia laboral de la pobreza. El mensaje de 2013 fue claro. Si los cambios institucionales no aumentan la generación de riqueza y la distribución equitativa de la misma, difícilmente se tendrán mejores resultados que los observados en los últimos 30 años. Quien escribe esto, como ya lo dijimos, es un columnista que se llama José Luis de la Cruz Gallegos, y que a su vez es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Lo escribe no un periodista de corte de izquierda, es publicado en un periódico que no es La Jornada, ¿sí? Simple y sencillamente la propia derecha, digamos, consciente de cómo está el país, sabe que si seguimos en estas condiciones no habrá crecimiento. Muy por el contrario, seguirá aumentando la pobreza, y además de ello tienen muy claro que el problema de las reformas estructurales va más allá de lo que pueden hacer en México tanto su gobierno como los dueños del dinero que operan en México. Ahí tenemos el gran pleito que hoy se está estableciendo en los medios de comunicación sin que la población participe, porque aquí es un pleito entre ricos, las comadres, ¿no? Exactamente, como decimos, peléense las comadres, sáquense las verdades, ¿no? Entonces se pelea Televisa y TV Azteca en contra de Dish, que es el intermediario real de Carlos Slim, y entonces todo este pleito para adueñarse, para ver quién se queda con el gran pastel de las telecomunicaciones en México, y sobre todo particularmente las televisoras, y el pueblo de México enajenado en que se agarraron al Chapo en calzoncillos o que si se entregó. Y por otro lado, en lo exterior, pues hay que traer aquí el tema de Chávez, y hay que traer el tema de Maduro, y hay que poner como mártires a estas escorias venezolanas, que yo sí no tengo por qué andarme con ambajes. Esto son todas las rémoras, son los marieles, son los marielitos venezolanos los que están reprimiendo. Y miren cómo es la vara distinta para cuando se mide.
Hace algunos años en México, los alumnos de las escuelas normales rurales fueron reprimidos. En Acapulco, en la carretera del Sol, a balazos lo recibieron, resultó asesinado de Ayotzinapa, resultó asesinado un estudiante y nadie se rasgó las vestiduras de en CNN en Estados Unidos. Ni Televisa tampoco. Es más, no fue noticia. ¿Por qué? Porque están reprimiendo a gente de izquierda. Cuando corrieron a 40,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, que es un crimen, 44,000, nadie dijo nada. Cuando quebraron a Mexicana de Aviación de manera, nadie dijo nada. Es decir, cuando se trata de reprimir al pueblo que protesta con justificada razón y que pone en peligro los intereses del capital, ya sea de un país o de manera internacional del gran capital, pues obviamente que sucede esto, y esto no es otra cosa más que parte de lo que Noam Chomsky nos dice que son las fórmulas para crear una manipulación mediática. Oscar, ahí quisiera nada más hacer un comentario del texto que acabas de leer, del reportaje. Me parece que es una parte que falta, ¿no? Es decir, no hay crecimiento económico. Aquí la pregunta es, ¿cómo hay crecimiento? O sea, se nos hace ver como si fuera algo complicadísimo, imposible. Pues yo digo que sí hay una fórmula que se les ha olvidado, no solo al gobierno federal, sino también a los sindicatos de trabajadores. La única forma de que en un país haya crecimiento económico es con mayor empleo y con salarios suficientes y remuneradores. Un país, y ahí está el dato que dimos hace 8 días de lo que hizo Obama. No estamos reivindicando que alguien tenga un tlatoani, como decías tú, que alguien desde la cúpula nos venga a dar más dinero, sino que lo tienen muy claro, incluso en el imperio, un país para que se desarrolle económicamente necesita poder de compra. ¿Y los sindicatos? Esa es la interrogante. Es decir, el gobierno está haciendo lo suyo con su manipulación y el imperio lo mismo. El problema está, señores, ¿qué hacemos abajo? ¿Qué hacen los sindicatos? ¿Qué hacemos los trabajadores? ¿Qué hacemos los ciudadanos? Y me parece que entonces la opción aquí inmediata es que hagamos algo, como lo dijiste, tenemos que hacer acto de nuestra inteligencia para poder arrancar. Porque no va a haber crecimiento mientras tengamos salarios que no nos permitan ni comprar 1 kilo de limón diariamente. Ese es el colmo en un país. Eso es lo que debería en este momento tener levantada a esta nación, porque estamos al borde, señores, no quiero exagerar, de la hambruna. Claro. Y mira, bueno, tocas un tema que lamentablemente nos debe llevar a un análisis. Son los sindicatos, sí. ¿Qué sindicatos? La CTM cumplió su 77 aniversario, que fue una central, y que en esa central se funden muchas historias, pero los sindicatos actualmente, ¿a qué se dedican? Miren, hay un columnista que se llama Almeida, muy respetable, que publicó el domingo una columna en el periódico La Jornada, y lo voy a decir claro y con ambajes. Yo le guardo un profundo respeto a la organización sindical, Sindicato Mexicano de Electricistas, porque de ahí surgimos. Todo lo que tenemos o poseemos se lo debemos a esa organización sindical. Pero ¿cómo es posible que teniendo a cerca de 16,000 o 17,000, los que sean, miles de trabajadores que no aceptaron su liquidación, porque están luchando para que se les devuelva el trabajo, y un intelectualoide igual que los tapetes ideológicos dentro de ese sindicato se han dedicado a decir que ahora la lucha pues ha dejado de ser gremial y que eso es lo más importante, olvidándose que tienen que garantizar en primera instancia el regreso a laboral de esos de esos 16,000 y fracción de compañeros que no tienen empleo, que se han venido sacrificando durante casi 5 años para mantener un movimiento de resistencia, y que desde abajo entendieron que si el problema era ya no gremial sino político, pero que había que trazar una línea que pasara primero por la reconquista de los puestos de trabajo, el reconocimiento de los derechos mínimos que les fueron arrebatados en el amplio espectro de la lucha política. Pero ¿qué hicieron los dirigentes sindicales? Colocaron por delante de los bueyes la carreta, y hoy todo en el sindicato mexicano se reduce a impulsar, por ejemplo, una organización política llamado partido político, que a su dirigente Martín Esparza particularmente lo han ridiculizado, porque no va a dar las cifras, porque no puede constituir un partido político, una organización sindical que en los últimos 4 años ha perdido el propio rumbo para rescatar su propia lucha.
en donde ha mantenido en la pobreza a esos 16,000 y fracción de compañeros, mientras que ellos como dirigentes y sus acomodados, digamos, intelectuales orgánicos, culitornillados al poder y a lo peor que pudo engendrar el sindicalismo en México, han quedado al margen de cualquier posición honesta para seguir al frente de esa organización, y es por ello que la otra organización de otra sabandija, como lo es Jorge Sánchez, pues ahora rivaliza, está terminando este pleito del ESME, como aquella discusión entre Baena y Waley en los tiempos en donde el sindicato de nucleares se desgarró. Una nueva central de trabajadores sin trabajadores, ¿eso es a lo que quieren? Eso es lo que quieren los sindicatos mientras los grandes problemas pasan por otro lado, mientras la gente que está al interior del sindicato de izquierda lo único que ve es la defensa de los intereses de estos dirigentes, y claro, llenando de loas, como en los viejos tiempos del estalinismo, a ese pueblo heroico, como ellos llaman, o llamaron a los soviéticos en aquellos años. Bueno, a esos electricistas heroicos los utilizan solo para sus fines, solo para sus francachelas. Las borracheras no son para todos, los comelitones no son para todos, los buenos colegios para los hijos no son para todos, son solo para los dirigentes y una selecta clase de gentes que están ahí. Se ha llevado al linchamiento a un miembro de ese sindicato por haber hecho acuerdos de papel. Casi lo matan al hombre, están a punto de hacerlo, porque son una partida de cínicos. Ya no se puede tener consideración con esa gente. Ese es el panorama de los sindicatos, lamentablemente, David. Yo sé que ustedes no lo dicen porque tienen sus diferencias, pero yo lo asumo y digo con toda la responsabilidad que tengo, simple y sencillamente, cuando algo no sale bien, o eres infiltrado o estás en contra de los intereses. Es decir, el que no piensa como ellos está en contra de ellos. Vean nomás cómo están las cosas. Nos vemos el próximo miércoles en otro programa de temas, lemas y dilemas. Buenas tardes. Gracias. Sí, cabrón, pues es que... Si te vas, te irás solo una vez. Para mí habrás muerto. Yo te pido que me lo hagas saber. Quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Dímelo y serás mucho menos cruel. Yo siempre supe perder. Si te vas, quiero verte partir, saber que te has ido, sin adioses, el amar y el morir, nunca son olvido. Pájaro tu pie, viento mi querer, yo te puedo comprender. Sin saber por qué no te podrás ir, yo te quiero despedir. Y no será por eso que estemos separados. Aunque no te marcharas, lo nuestro está terminado. Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Si te vas, con amor o sin él, debes irte ahora. Tus nostalgias y tus fugas de ayer ya no me enamoran. Mírate vivir, sangre de gorrión, te ha faltado corazón. Yo bien puedo ser, si te quieres ir, el que te ayude a partir. Si te vas, no te vayas así. Llévate tu vida. Si no puedes olvidarme y partir,
cola las heridas. Vete sin dolor, debes comprender que soy el mismo de ayer. No hay mejor amor que el que ya pasó, se siente al decir adiós. Y no será por eso que estemos separados. Aunque no te marcharas, lo nuestro está terminado. Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.